pensamiento, de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de celebrar. El profeta Ezequiel, en la primera lectura, nos revela el gran respeto que Dios guarda a la libertad del hombre. Dios nos hizo a los hombres libres, nos dio capacidad de amar, nos dio entendimiento, nos dio voluntad, pero sobre todo decía, nos dio libertad, y Dios respeta la libertad del hombre. No obstante, como lo escuchamos en la primera lectura, subraya que dicha libertad tiene sus implicaciones. Por eso nos dice, quien es justo alcanza larga vida y prosperidad, y quien hace la maldad, ese por su maldad, por su pecado, se condena. Cuando el justo, dice pues la primera lectura, cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y es más o menos la idea que nos da hoy el Evangelio. Muchos se nos pueden adelantar al reino de los cielos, porque cuando escuchan la palabra de Dios y se convierten, bueno, pues también para ellos es la salvación. Por eso decía que el profeta nos manifiesta el profundo respeto que Dios guarda a la libertad del hombre. ¿Qué nos decía San Agustín? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para crearnos Dios no nos pidió permiso, nos dio la vida, el don tan hermoso de la vida, pero para salvarnos sí nos va a pedir permiso. O sea que la salvación depende de nosotros, de las obras buenas que nosotros realicemos. Él ya nos mereció la salvación, por su pasión, por su cruz, por su sufrimiento, pero nosotros nos tenemos que hacer merecedores de esa salvación. Respeta pues nuestra libertad. San Pablo, en la segunda lectura, nos describe cómo la envidia, la presunción y el egoísmo causaban estragos en la comunidad de Filipos. Hoy escuchamos una carta, un pequeño trozo de la carta a los filipenses. Y por ello Pablo les invita a superar los propios intereses y a vivir en la concordia y en el amor. Dice el apóstol San Pablo, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones, una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, todo háganlo con humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismos y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y luego nos pone un hermoso ejemplo. Y nos dice el apóstol, si Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Se humilló pues y se hizo hombre. Así, hecho uno de nosotros, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Si Cristo se anonadó, ¿por qué nosotros, dice el apóstol San Pablo, por qué nosotros no tener unos mismos sentimientos, un mismo amor, unas mismas aspiraciones, una misma alma? Y los estragos, repito, que causaban en la comunidad de Filipos la envidia, la presunción y el egoísmo eran muy notables. Por eso pues el apóstol hace esa invitación a los cristianos filipenses, pero también a nosotros. Superen
los propios intereses y vivan en concordia y en amor. Y la tercera lectura que escuchamos, queridos hermanos, el Evangelio de hoy es una historia hermosa, sencilla. Jesús nos enseña lo siguiente: las buenas intenciones no son suficientes. Se requiere la práctica del amor y la justicia para alcanzar la salvación. Y nos pone ese ejemplo tan hermoso que escuchamos. Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar a la viña. Y él le contestó: sí voy, pero no fue. Y al otro le dijo lo mismo: hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Vean cómo el mismo hilo conductor de las lecturas bíblicas nos lleva a pensar que las buenas obras, que el amor, que la armonía, que la paz es lo más importante. Y que, como decíamos, la envidia, la presunción, el egoísmo puede causar estragos en la vida de cada uno de nosotros, en la vida familiar y en la vida personal. Lo que importa pues son las obras. El que dijo no, pero se arrepintió y fue. Se adelantó al reino de los cielos. La pregunta de Jesús no deja escapatoria y exige discernimiento. Les pregunta a sus discípulos ante este hermoso ejemplo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Finalmente es lo que está en juego, lo que en verdad importa: hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús, como el padre de la parábola, llama a trabajar en su viña, invita a poner en práctica todo lo que Él les ha enseñado, a comprometerse en serio con el trabajo del reino. Por eso es una hermosa enseñanza para sus discípulos. Y espera, por supuesto, una respuesta libre y sincera. Como vemos, unos dicen sí y hacen no. Otros dicen no, pero finalmente se arrepienten y hacen sí. Son 2 actitudes que quiere subrayar Jesús. El primer hijo representa sobre todo al pueblo de la antigua alianza, que dice sí al aceptar la ley de Moisés, que dice sí al aceptar la alianza, las promesas, pero que se han negado a aceptar la invitación a la conversión hecha por Juan el Bautista y después por el mismo Jesús. Conviértanse porque está llegando el reino de los cielos, y no hacen caso a esta invitación que les hacen los profetas, sobre todo el último de los grandes profetas, Juan el Bautista, y después el gran profeta de la historia, Jesucristo nuestro Señor. Son aquellos que quieren aparentar, que se las dan de muy religiosos, pero no transitan por el camino del amor, el perdón y la justicia. Y el segundo hijo representa a los paganos y pecadores, que primero dijeron no, vivieron una vida disoluta, pero finalmente han escuchado la invitación a la conversión, han escuchado la invitación a trabajar por el reino y se han convertido. Son aquellos de espíritu rebelde que de entrada se niegan, pero que en el fondo tienen un corazón de oro y practican sin mucho bombo y platillo las obras de justicia y de misericordia. Evidentemente que a Dios le agradan los que dicen sí y hacen sí, los que aceptan ir a trabajar por el reino y van. Eso es lo ideal. Pero ante la disyuntiva se opta por lo segundo, y esto lo reconocen los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes, cuando Jesús les pregunta sobre quién hizo la voluntad del Padre. Y ellos responden inmediatamente: el segundo, el que dijo no, pero fue a trabajar a la viña del Padre. Pues hemos de tener claro, queridos hermanos, que en definitiva no seremos juzgados por la doctrina, sino por las obras, por el amor. Ya en otro contexto lo ha dicho Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que cumple la voluntad de Dios mi Padre. Pues esa es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios. Por eso le hemos pedido al principio de nuestra celebración: Señor, multiplica tu gracia sobre nosotros, multiplica tu gracia para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Pues eso le pedimos al Señor, queridos hermanos, en nuestra Santa Misa Dominical y en vísperas de una gran fiesta. Hoy, en estos días, estamos celebrando fiestas de grandes santos. El día de mañana celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Yo anoche, ya muy noche, venía por la autopista del oriente a la ciudad y después del poniente hacia la ciudad. Son miles y miles y miles de jóvenes que peregrinaban hacia el santuario de San Miguel Arcángel. Qué bueno, bendito sea Dios. Ellos son nuestros custodios. El desarrollo de la historia de la salvación está lleno de estos seres celestiales que, junto con los apóstoles, los mártires, los pastores, los santos y santas, forman la iglesia del cielo y cantan eternamente las alabanzas al Señor. Los ángeles, los arcángeles, son mensajeros del Señor, que nos descubren sus secretos, que nos transmiten sus órdenes, y son los primeros adoradores del Dios vivo en medio de esa muchedumbre inmensa que forman los coros celestiales. Y nosotros aquí desde la tierra, encaminados hacia la iglesia del cielo, también nos unimos a ellos y cantamos eternamente las alabanzas al Señor. Pero mañana celebramos esta fiesta tan hermosa y luego, pasado mañana, celebramos a San Jerónimo, que en sus últimos 35 años de vida pasó cerca de la cuevita en Belén, en donde nació Jesús, y ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y luego al otro día celebramos a Santa Teresita, una santa salida de un Carmelo, y después a Santa Teresa, y ahí seguimos celebrando a estos santos y santas que son como una floración de la santidad de Dios en la iglesia. Por eso qué bueno que la iglesia nos vaya llevando por este ritmo de celebraciones en que celebramos los principales misterios de la vida de Jesús, pero también los misterios de la Santísima Virgen María, de los apóstoles, de los mártires, de los ángeles y arcángeles y de los santos y santas en general. Pues que todas estas fiestas nos hagan crecer, queridos hermanos, en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana. Con esos sentimientos, continuemos participando en nuestra Santa Misa Dominical.